Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están una vez más conectados aquí por este medio para continuar con nuestro estudio bíblico de martes por la tarde. Estamos estudiando, espero que se acuerde, estamos estudiando todos los martes el libro de los Hechos. Vamos a ir, traiga su Biblia, traiga su cuaderno de lecturas y vamos a ir directamente a la lectura de la palabra. Vamos a leer en Hechos 6, nos quedamos en Hechos 6, en el verso 8. Verso 8. Vamos directamente ahí y luego me acompaña y hacemos una oración. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acompáñenme a orar. Bendito Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, venimos delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has guardado de nosotros hasta este momento. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que esté pasando, todo lo que esté cambiando, tú permaneces fiel en nuestras vidas. Y porque nos das la oportunidad de, a través de estos medios, continuar la enseñanza de tu palabra. Señor, quédate con nosotros, por favor, te lo pedimos, para que aprendamos lo que tú quieres hablar a nuestras vidas esta tarde. Señor, prepara por favor nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento para que entendamos, Padre Celestial, qué es lo que tú traes para cada uno de nosotros personalmente esta tarde. Bendice nuestro tiempo, pues, y quédate tú conmigo, Señor. Utilízame como un instrumento solamente en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos directamente a la semana pasada. Estudiamos con el hermano Luis Enrique la elección de los 7 diáconos. Y ahí es donde empezamos a conocer sobre Esteban, ¿no? Entonces, había un problema en la iglesia, necesitaba una solución, escogieron a 7 diáconos que pudieran ayudar a los discípulos en la repartición de las comidas, dice, ¿no? La repartición de la comida. Y ahí es donde escuchamos Esteban, escogieron a Esteban, y habla, ¿no?, los demás nombres, pero ahí es donde Esteban entra, ¿no?, en la historia. Ahora, aquí en el verso 8 es donde Esteban empieza su travesía de su pequeña historia, porque fue bien corto la historia, y van a ver las siguientes semanas, ¿no?, qué más hizo, qué más pasó, dónde terminó, pero es bien corta el pasaje de historia que tenemos de Esteban en el libro de los Hechos, pero con una gran enseñanza, hermosa enseñanza para nuestras vidas. Entonces, el libro de los Hechos
describe a Esteban anteriormente en el capítulo 5 de Hechos 6. Ahí dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El libro de los Hechos describe a este hombre como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No era un apóstol de Jesucristo, de los que había estado con Jesús mientras él caminó en este mundo. No era un apóstol, pero podemos concluir aquí con el verso 8, porque dice Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios. Podemos concluir aquí que Esteban también estaba haciendo cosas grandiosas, cosas milagrosas que la gente se daba cuenta, ¿no? Que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces Esteban está aquí apoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apoderó de él y empezó a usarlo. Y eso es lo que debería de ser a nuestras vidas, básicamente, como cristianos. Dejar que el Espíritu se apodere de nosotros para que nosotros podamos servir fielmente y de una manera correcta en el ministerio hoy en día. Entonces, Esteban empieza a hacer grandes prodigios, señales entre el pueblo y se levanta un grupo, pero como siempre, se levanta un grupo. Aquí en el verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y luego menciona unos otros lugares, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces empezaron a como discutir en lo que Esteban hablaba o daba testimonio. Ahora, déjenme les leo aquí rápidamente quiénes eran estos grupos de los libertos. El grupo de los libertos era un grupo de judíos que fueron esclavos anteriormente, pero habían sido liberados por Roma, y ellos tenían su propia sinagoga en Jerusalén. Todos los otros lugares que se mencionan, Alejandría, Cilicia y Asia, eran grupos de judíos helenistas. La semana pasada también el hermano Luis Enrique nos dio una explicación de qué eran los helenistas. Pero aquí déjenme le digo, el periodo helenístico, le comparto también, fue una época en donde muchos hebreos aprendieron el idioma de los griegos, pero no solamente el idioma, sino que también adoptaron la cultura y la filosofía de estos mismos. Helenismo, en sí la palabra helenismo significa hablar como griego. Entonces, estos hebreos habían aprendido el idioma, sí, pero no solamente el idioma, las costumbres y la cultura, la filosofía, el intelecto. Los griegos tenían gente muy filósofos, muy inteligentes que enseñaban. Entonces, estos, si lo podemos decir así de una manera, ¿no?, estudiaban bajo este tipo de filósofos. Entonces aprendieron todo todo el Antiguo Testamento muy bien con esto, hablándolo en griego, entendiéndolo en griego, pero el intelecto les tapaba cierta, si lo podemos decir de esa manera, les bloqueaba la manera de ver en lo espiritual. Y hay que entender una cosa, que podemos ser doctos en la Biblia, porque hay muchos grandes teólogos que entienden la Biblia, pero se necesita el poder del Espíritu Santo para poder realmente vivirla, para poder realmente entenderla a nuestra vida personal. Entonces, esos eran los grupos que estos eran los que reaccionaron, ¿no? Reaccionaron de una manera
molesta, de una manera violenta. Les molestó que Esteban estuviera haciendo prodigios, señales, que estuviera sirviendo. Estos dos grupos, los helenistas, que son todos esos lugares, y los judíos, los del grupo de los libertos. Ahora, había una posibilidad. ¿Por qué reaccionaron? ¿Por qué les molestó a ellos? Dicen los que estudiaron la Biblia, y estaba yo buscando ahí en los comentarios bíblicos, dicen que por la manera en que Esteban enseñó, o la manera en que Esteban hablaba de todo lo que había pasado, ¿no? De toda la Biblia, de la manera en que él enseñaba la Biblia, o la historia del Antiguo Testamento, porque recordemos que no tenían el Nuevo Testamento. La manera en que él hablaba es muy posible, muy probable que Esteban había sido uno de estos grupos enseñados bajo la filosofía griega, porque había entendido muy bien la manera que él enseña, y lo vamos a ver la siguiente semana, creo que es donde empezamos el capítulo 7, donde Esteban les habla desde los patriarcas y se los trae como en un caminito, sin perder, hasta llegar a Jesucristo. Entonces, por este discurso que Esteban da ahorita cuando le preguntan y él da la respuesta, es que los comentaristas bíblicos creen que Esteban pudo haber estudiado con este grupo. Por eso es que estaban ellos molestos. Y también porque acuérdense que los requisitos que tenían para escoger a estos 7 diáconos eran que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La palabra sabiduría en ese versículo se refiere a que entendieran la lengua griega, que se pudieran, que fueran inteligentes pues en ese lenguaje, para que pudieran tener una buena comunicación con ambos, con los hebreos que no hablaban griego, pero también con los judíos helenistas que hablaban solamente griegos. Entonces, por esas razones, y es solamente un paréntesis, por esas razones se cree que Esteban era un compañero de estos grupos. Bueno, entonces, tal vez porque Esteban se había ya convertido, porque había ya entendido no solamente en el intelecto, sino también en el espíritu, y se había convertido, tal vez por eso es que ellos estaban un poco molestos. Y dice ahí también, ¿no? Pero el versículo 10, entonces, discutiendo con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. Ven aquí cómo ya va sabiduría y espíritu junto. Entonces, lo que les molestaba es que Esteban conoce bien todo, porque ha estudiado bien todos los libros del Antiguo Testamento. Pero la manera en que lo enseña, la manera en que lo sentimos como que es vivo lo que él está diciendo, eso era también algo que les molestaba a ellos. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu. Mire, mi hermano, el requisito más importante para servir en un ministerio, en cualquier ministerio, el requisito más importante es estar llenos del Espíritu Santo y de fe, porque la fe es el creer realmente que esto es verdadero. Entonces, ese es el requisito. ¿Por qué cree usted que los apóstoles exigían, ¿no?, que fueran sabios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
los diáconos, los que iban a servir las mesas. ¿Por qué? Porque eso traía garantía de que el trabajo que ellos hicieran iba a ser respaldado por la voluntad de Dios y que el manejo con las personas, ¿no? Entre hermanos, iba a ser armónico. Entonces, porque ellos tenían estas exigencias, porque ellos se tomaron el tiempo de escoger a un hombre que tuviera estos requisitos que ellos pedían, el Señor respaldaba. Y aquí lo podemos ver. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu. ¿Por qué? Porque Esteban estaba siendo respaldado por Dios mismo. Porque Esteban estaba hablando y haciendo cosas que él ya había experimentado, que él vivía en su propia vida. Esteban era un hombre que amaba a Dios. Y entonces, por el poder del Espíritu Santo, él era un buen administrador, obrero y milagroso, usado por el Espíritu Santo. Él hacía milagros también, usado por el Espíritu Santo. Entonces, como no podían este grupo ganarle, si lo podemos decir así, como no podían ganarle, por eso es que estaban aquí, por eso es que lo vemos aquí molestos. Y continuamos, ¿no? En el verso 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemas. Entonces sobornaron a unos. Este era más bien para este grupo de los en el Sanedrín. Este era como la manera de operar de ellos. Sobornaron. Eso fue lo mismo que habían hecho con Jesucristo, ¿no? Antes sobornaron también a algunos para que vinieran y dijeran que mintieran pues en contra de él, ¿no? ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a juicio, lo mataron, pero este era su modo de operación, pues eso es lo que quería yo comentarles, ¿no? Los saduceos era el grupo que era dominante en el concilio en ese tiempo. Ellos, y déjenme les digo por qué sobornaron a unos para que dijeran que habían escuchado a Esteban hablar blasfemias. Ellos estudiaban el Pentateuco, solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ¿no? La Torá, el Pentateuco, y para ellos todo el que dijera algo en contra del Pentateuco era decir blasfemias. Y por ende era crimen. Para ellos esto era hasta crimen, ¿no? Entonces por eso es que sobornaron diciendo que lo habían hecho, que lo habían escuchado decir blasfemias. Entonces, por eso es que ellos lo quisieron acusar de decir blasfemias para poder así juzgarlo como un criminal. Si entendemos eso, podemos entender, porque hoy en día si decimos, sobornaron a alguien para decir que habían escuchado hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios, ok, hoy en día, ¿no? Si a usted le dicen, si vienen a la iglesia y lo acusan a usted de, hemos escuchado que está hablando cosas de la Biblia, y aquí, más en Estados Unidos, la gente dice, ¿y? Tengo free speech, yo puedo hablar libremente lo que yo quiera. Pero entonces, si entendemos el trasfondo de aquí, si entendemos que en ese tiempo, para el concilio, los que estaban en poder, más en poder del concilio, eran los saduceos, y los saduceos para ellos, como solamente estudiaban el Pentateuco para hablar algo en contra, que fuera en contra de Moisés o del Pentateuco, era un crimen. Entonces a él lo querían juzgar como un criminal. Bueno, entonces dice el verso 12, continuamos. Y soliviantaron al pueblo. Soliviantar, aquí la palabra soliviantar es hacer complot.
como, ¿qué ejemplo les puedo dar? Tal vez como están ahorita, no todas las protestas que hacen complot de mucha gente, que una gente empieza la revuelta, pues, ¿no? Una persona empieza, vamos a hacer y se hace un grupito más grande y hacemos un complot, no, y que de repente ya estamos en un grupo grande planeando hacer algo en contra de alguien, ¿no? Entonces, eso es la palabra soliviantar, es hacer complot. Bueno, Esteban aquí, ¿qué es lo que era el delito en sí para ellos, ¿no? ¿Qué era el delito de Esteban? Esteban solamente estaba repitiendo las mismas palabras que Jesús había dicho. ¿Se acuerda usted? Porque, mire, bueno, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y lo trajeron al concilio. Lo traen al concilio, lo ponen enfrente, pero ¿qué dice? Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Ve? Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Acuérdense, Moisés, Pentateuco. Entonces, Esteban solamente estaba aquí repitiendo las palabras que Jesús había dicho. No sé si se acuerda usted, pero en Juan 2, Jesús había dicho: voy a destruir este templo, pero en 3 días lo reconstruiré. Ahora, ellos todavía hasta este punto solamente estaban entendiendo en su intelecto. Jesús no se refería al templo en el que ellos estaban. Jesús se refería a su cuerpo. Cuando él dijo: van a destruir este templo, pero en 3 días yo lo reconstruiré. Él se estaba refiriendo a una renovación de creencias, a una renovación de la manera de ver las cosas. Recordemos que los judíos esperaban a un Mesías redentor, pero sus tantas costumbres y creencias les estaban cegando la vista de ver que el Mesías redentor era aquel que traía nueva esperanza y estaba entre ellos. Su cordero estaba entre ellos y ellos todavía estaban muy preocupados en seguir solamente las costumbres. Jesús quería realmente que Israel fuera renovado completamente de solamente sus creencias, y de esa manera, con su muerte y resurrección, entendieran que todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de Él, de que todo lo que se habla, no estoy diciendo que no estudiamos el Antiguo Testamento, yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento ahora ya no lo debemos estudiar o ya no lo debemos de tomar como parte importante, porque hay muchas iglesias que se enfocan en Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y es cierto, es que Dios hizo un nuevo pacto. Pero todo el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas que hoy se deberían de aplicar a la iglesia. Que hoy se aplican a nuestra vida cristiana, a nuestra vida personal. Entonces, Jesús quería hacerles entender al pueblo israelita que todo eso es bien importante, pero era sombra y figura de lo que Él iba a venir a hacer, de lo que Él iba a hacer con su vida, que su cuerpo destruido, maltratado, destruido, muerto,
y resucitado al tercer día, cumplía esta promesa que él había hecho, estas palabras que él había dicho. Destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a construir. Y muchos de ellos lo vieron resucitado, lo vieron sepultado. Y lo vieron, porque eran más de 500 personas los que lo vieron ascender, lo vieron resucitado nuevamente, después de haber sido sepultado, y no entendieron esa promesa. Y no entendieron que se cumplió en él. O sea, no estamos hablando de un edificio solamente. Estaba hablando él de su propio cuerpo. Entonces, Esteban había estudiado con estos grandes filósofos, había entendido de manera de intelecto, ¿no? Teología, lo entendía, pero después de la resurrección se le prendió la luz y se conectaron esas dos cosas. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros como cristianos, de que sí estudiamos nuestra Biblia, porque no queremos tampoco decir que solamente el Espíritu Santo te va a hablar a ti en momentos de pruebas o momentos difíciles. ¿Cómo nos va a hablar si no tenemos nada de conocimiento? O sea, necesitamos el conocimiento, pero juntamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, al conectar esos dos, aquí lo vemos. Esteban ya tenía todo el conocimiento, había estudiado con este grupo de filósofos griegos, pero había entendido realmente que las promesas de Dios, las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo, en la persona de Jesucristo al venir a este mundo. Entonces, de eso es lo que lo estaban acusando, ¿no? Lo hemos escuchado decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo, este lugar y las costumbres. Interesante, porque a Esteban lo acusan de repetir las palabras del maestro. Yo creo que es interesante, es asombroso esto. Pero bueno, entonces se lo llevan, lo traen al Sanedrín, que es el concilio de los líderes religiosos. La acusación en su contra era la misma que utilizaron con Jesús. Ahora, aquí viene una pregunta para usted y para mí, nosotros. Y solamente como referencia, si quiere anotar, esta misma acusación que utilizaron en contra de Jesús se encuentra en Mateo 26:59. Ahí habla de cómo lo acusan a Jesús y cómo ahora están acusando a Esteban, y si lo pone paralelamente, es la misma. Entonces, solamente como referencia. Pero entonces, lo traen al Sanedrín, lo traen, ¿no?, al concilio con los líderes religiosos, con la misma acusación. Pero aquí es donde le digo que hay una enseñanza y una pregunta importante para usted y para mí. ¿Sostenemos nosotros lo que Cristo ha dicho? Esto es lo que Cristo ha dicho, mi hermano. Esto es lo que Cristo ha dicho. La Biblia, la palabra. ¿Lo sostenemos nosotros cuando somos puestos en medio de, si lo pudiéramos decir, de la espada de la pared? Porque hoy en día, y voy a utilizar el ejemplo de hoy en día. Hoy en día, con todas las leyes y los derechos humanos y que respetan a mí mis creencias y todo, pues pudiese suceder que sea un poco hasta abrumador cuando vemos tantas leyes, tantos cambios, y que hay que respetar a todos. Y sí hay que respetar a todos. Es que sí hay que respetar a las demás personas y hay que tener compasión por las almas, sí. Pero debemos de sostener las palabras
de Jesucristo arriba de cualquier palabra de hombre. Los hombres hoy quieren cambiar la normalidad, quieren cambiar lo que ya de por sí, por naturaleza, está dicho, ¿no? Es lo natural. Se quiere incluso cambiar eso, pero está bien, tenemos compasión por las almas, como le digo, pero sobre cualquier cosa que a nosotros podamos sostener, las palabras del Maestro, las palabras del Mesías, las palabras de Jesucristo mismo, que son las que gobiernan todo el universo, porque Él es el creador, porque Él es el gran yo soy, el todopoderoso, el creador de todo lo que vemos. Entonces, sus palabras tienen mucho mayor peso que cualquier palabra humana, que cualquier leyes humanas, porque son las leyes de la naturaleza. Él lo creó. Eso es lo que podemos aprender de Esteban, que él sostuvo el evangelio, sostuvo las palabras de lo que Dios dijo. Lo sostuvo con su vida. Y mire, ya casi para ir terminando aquí, en el capítulo 15, como ya leímos la acusación que se hizo contra él, en el capítulo 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sabe qué es lo que sucedió aquí? Una transfiguración. Una transfiguración completamente en el rostro de Esteban. Y esta era solamente la respuesta. Esta era solamente la respuesta de Dios mostrándose fiel a través de un testigo fiel. Dios mismo hizo ese cambio en su rostro. Fue Dios el que se mostró su fidelidad, de que alguien que se para realmente en la brecha de mi palabra y se mantiene y se sostiene a pesar de estar en peligro, porque lo vamos a ver eso. Yo voy a demostrarme fiel. El Señor es fiel todo el tiempo. Pero hay un verso, y me voy a salir un poquito, hay un verso que se utiliza tan mal en la iglesia cuando dice: si nosotros pecamos, el Señor permanece fiel. Si yo estoy mal, el Señor permanece fiel. Y lo utilizamos mal. No está mal escrito. Lo utilizamos mal porque muchas veces enseñamos a la iglesia que si tú pecas, el Señor va a seguir como hasta... Yo así lo he escuchado de muchos pastores, que el Señor va a seguir tratando de llamar tu atención, como hasta... Yo personalmente les digo, como si el Señor estuviera suplicando, begging es la palabra en inglés, como suplicándote, por favor, es que te necesito, es que, ¿qué voy a hacer sin ti? Y eso no es cierto. El Señor sin ustedes, sin mí, sigue siendo Señor. Los que perdemos mucho al alejarnos de Dios y al pecar somos nosotros. Y el pecado es caro, hermano. El pecado cobra bien caro. Y no tal vez así rápidamente, pero emocional, espiritual. Si es alguien que ama realmente, que ha experimentado una vida con Jesús y peca, duele, eso lastima. Lo hemos visto en la historia de David. A él le dolía. Entonces, ese verso, yo personalmente digo que
no me gusta cuando lo ponen así de que, ay, si tú pecas, el Señor permanece fiel. Porque no es en sí el contexto. Si leemos contexto, es, aunque nosotros fallemos, sabes que tú fallas. Y me lo pongo yo como ejemplo. Yo fallo. No quiere decir que porque yo fallé, el Señor cambia. No. El verso dice, Él sí permanece fiel. Es su naturaleza. Él permanece fiel a pesar de que yo me esté embarrando en el pecado. Él va a seguir siendo limpio y puro. Eso es lo que el verso dice. Entonces, me toca a mí cambiar mi estilo de vida, lavar mi ropa espiritualmente nuevamente y acercarme, porque Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo puro. Él sigue siendo limpio. Él sigue siendo santo. Yo soy la que me alejé, entonces me toca a mí hacer algo. Eso es lo que realmente dice. Pero entonces aquí vemos, ese era un paréntesis, le dije. Entonces aquí vemos el rostro transfigurado de Esteban. El Señor demostrando su fidelidad. Ay, Esteban es fiel a mí. Aquí yo me demuestro que soy fiel a alguien que permanece fiel incluso en la adversidad. ¿Lo vieron? Esa transfiguración yo me la imagino así como la alegría de Dios, la sonrisa del Señor por un testigo realmente verdadero. Y aquí, acuérdense que Hechos se ha utilizado mucho la palabra testigo, y me seréis testigos, y me seréis testigos. Se utiliza mucho la palabra testigos. Testigo en realidad viene de un vocablo que significa martureo. Mártir. Entonces, Esteban está realmente siendo testigo, está realmente siendo mártir mío. ¿Lo vieron? Como un rostro de ángel. Algo que tal vez no podían entender. Algo que tal vez todos estos sacerdotes, todo este concilio, no podía entender. Tal vez se sorprendieron. Pero Dios se estaba agradando por el amor y la obediencia de Esteban. Eso es lo que podemos terminar en esta noche, de que el rostro, como un rostro de ángel, era la respuesta de Dios a el agrado. Nosotros siempre decimos que el Señor, oh Señor, que mi vida sea un incienso agradable a ti. Aquí esto era realmente lo que estaba pasando. Dios estaba agradado con el olor de la vida de Esteban ahí puesto en medio del concilio, frente al sumo sacerdote, todos los sumos sacerdotes. Esto era agradable para Dios. Esto es agradable para mí. Y eso es lo que debería de ser. Si no lo hemos empezado, pero esto debería de ser una enseñanza muy, muy, muy práctica para nosotros. Que cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier servicio, en cualquier cosa que nosotros ayudemos, o incluso en nuestra actitud, cualquier actitud que nosotros tengamos, incluso cuando nadie nos está viendo, estamos frente a los ojos de Dios. Que el Señor, a mí me encantaría, es que hermano, a mí me encantaría que el Señor sonría con mi vida, con mi diario caminar, con mis actitudes, con las actitudes que yo tengo, tal vez para el más necesitado, con cómo defiendo lo que he creído antes de lo que se me quiera enseñar ahora en día. O sea, que ese sea nuestra meta como cristianos, que nuestras actitudes,
que nuestro servicio, que nuestra vida agrade al Señor, mi hermano. Y la semana que viene vamos a continuar estudiando este libro de los Hechos, y van a empezar los hermanos con la defensa y muerte de Esteban. Por eso les dije que era muy cortita la historia, que el pasaje de la historia de la vida de Esteban, pero muy muy buena para enseñar a nuestra vida, enseñable a nosotros. Solo voy a terminar con este verso en el capítulo 7, donde dice: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así, esto es así. El sumo sacerdote, entonces, al ver que, hey, ¿qué está pasando? Hay algo raro en tu rostro. ¿Qué pasó aquí contigo? Le preguntaron porque querían que Esteban tal vez por miedo se echara para atrás, tal vez por miedo dejara de hablar, no sé, pero con eso empieza el estudio de la siguiente semana. Esto es así. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando estamos frente a momentos difíciles, mi hermano? Cuando estamos frente a personas que tienen el poder o que están listos para acusarnos. ¿Vivimos realmente? Entonces ahí es donde entra la pregunta: ¿vivimos realmente un cristianismo verdadero en nuestras vidas, usted y yo? Y espero que sí. Esa es mi oración de esta tarde, de que a pesar de lo que venga a nuestras vidas, nosotros podamos confiar y amar a Jesús con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor proteja a su familia. Yo le pido al Señor todos los días que proteja a cada una de sus familias, y recuerde que somos una obra especial para Él, pero tenemos un gran mandamiento de ser testigos fieles, de ser testigos reales y verdaderos. Que el Señor